Lo decíamos antes de la pausa, conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, una primera cosa, el optimismo suyo. Leí una entrevista que le hizo Antonieta de la Fuente en el diario El País y está optimista. Usted dice, incluso con números más o menos, vamos a tener crecimiento de al menos 2% este año. ¿En qué se basa ese optimismo? O sea, partida, no sé si lo describiría como optimismo, porque son cálculos que cualquiera los puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que hemos vivido en un ambiente de tanto pesimismo, que por el solo hecho de citar algo que sea evidencia o argumento en contra de eso, uno aparece como o lo catalogan como optimista. Puede ser. Pero, o sea, ese es un cálculo bien simple. Si solo se mantiene el nivel de actividad que alcanzamos en enero y no crecemos nada mes a mes durante todo el resto del año, en la comparación con el 2023 vamos a estar casi 2% por encima. Entonces todo lo que podamos crecer mes a mes por sobre cero le va a agregar a ese 2% en el 2024. Las cuentas nacionales que entregó el Banco Central dice que este año crecimos, que el año pasado crecimos un 0,2%, lo que evidentemente es mucho mejor que haber decrecido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros solo crecemos un 0,2% y el resto de América Latina, descontando a Argentina y Haití, crece más que eso? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, eso pasó porque en el 2021 nosotros teníamos un desequilibrio macroeconómico mayor que todos esos países. Bueno, Argentina es una cosa más, en fin, es otra historia. Claro. Pero el grado de expansividad que tuvieron las distintas políticas en el 2021, los retiros de fondos, los subsidios universales, y se inyectaron 35% del producto de liquidez en los hogares. Eso hizo crecer la demanda interna, el consumo. El consumo llegó a estar 50% por encima de los niveles previos a la pandemia. Y por lo tanto, el aumento de la inflación que tuvimos en Chile en relación a la situación previa a la pandemia fue mayor que en otros países. O sea, nuestra situación era peor. Digamos. Y por lo tanto tuvimos que hacer un ajuste que otros países no tuvieron que hacer en esa magnitud. Y eso es lo que explica que el crecimiento haya sido tan escaso versus los otros. Digamos. Claro, ahora esto lo sabemos desde aquel entonces, lo sabemos desde fines del 2021, se planteó, en los inicios del gobierno, todo el mundo sabía que ese ajuste era necesario. Entonces, lo curioso es que haya gente que se sorprenda o que argumente en relación al tema del crecimiento, obviando que todo eso fue necesario. Y además, esa capacidad para estabilizar la economía es fundamental para que podamos crecer después, porque si nosotros no hubiéramos hecho ese ajuste y hubiéramos crecido, pongámosle cualquier número, 3%, la inflación todavía estaría en 2 dígitos y todavía tendríamos que resolver ese problema para adelante y con el problema que eso significa para los bolsillos de todos los hogares. Entonces, a mí me parece me parece evidente que ese era un ajuste que era necesario y lo bueno es que no tuvo el costo en términos de actividad que se pensaba que iba a tener. Y eso es lo que explica, esa es la pregunta, ¿explica eso que en estas mismas cuentas nacionales que entregó el Central esta semana, hay algunas cifras que parecen preocupantes, que el consumo de los hogares cae un 5,2%, que la inversión de las empresas cae 5,3%, que las exportaciones caen 0,3%. El único sector que le va muy bien es la energía, que aumenta un 17,8%. Con esos números, con esas cifras, ¿es posible que a partir del próximo año o de 2 años más, efectivamente, como dice usted, empecemos a crecer ya más significativamente? Claro, bueno, los datos que usted cita, hay 2 cosas que son distintas. Uno lo que es el lado de la demanda y otro el lado de la producción o los sectores productivos. Entonces, del lado de la demanda, efectivamente, el consumo privado tuvo un ajuste importante. Por la pelea contra la inflación, tenía que producirse el ajuste, porque antes fue justamente lo que más se expandió, por encima de lo que era sostenible en el mediano plazo. Justamente porque el ajuste se concentró en el consumo, es que no cayó la actividad, porque en el fondo fue un ajuste, llamémosle, más eficiente, porque fue a las raíces o donde se originaba el problema. Y la inversión, la formación bruta de capital fijo, en el conjunto del año cayó 1%. Se pensaba que iba a caer más que eso. El 2022 se pensaba que iba a caer 3%, creció 3%.
O sea, si uno ve los niveles de inversión, por supuesto, la inversión tiene que crecer para que la economía crezca en el futuro. Pero en el fondo tuvimos un tipo de ajuste que se concentró mucho más en el consumo que en la inversión. Y del lado de los sectores productivos que crecieron, por supuesto, es más que solo electricidad y combustible. La industria manufacturera creció, en fin, hay una lista más o menos larga, los servicios que crecieron. Sí, yo mencioné la electricidad porque es bien notable, el 17,8%. Claro, ahora la electricidad es porque durante el año pasado, producto de las lluvias que tuvimos, se usó más energía hidráulica, de generación hidráulica, claro, que tiene un mayor valor agregado que la de generación térmica. Claro, eso es lo que explica esa cifra. Ahora, ¿cuánto tendríamos que crecer para que se reduzca la pobreza, para que socialmente el país empiece a beneficiarse? ¿Cuánto es un número de crecimiento ideal? O sea, la pobreza se reduce con empleo y se reduce con el aporte del Estado. Hemos tenido periodos en los cuales ha sido el crecimiento y el empleo que ha contribuido más, otras veces en que ha sido el aporte del Estado el que ha contribuido más, como por ejemplo ocurrió entre el 2017 y el 2022, que es la última CACEN que tenemos. Entonces yo diría que lo que nos tiene que ocurrir es que las dos cosas estén empujando en ese sentido. Ahora, el punto es cuánto podemos crecer. Entonces, respecto de cuánto podemos crecer, lo que nosotros planteamos es que, dado que durante todo este periodo de ajuste la economía acumuló cierta capacidad ociosa, la economía puede crecer más que el 2% de crecimiento potencial durante este año y posiblemente el próximo. Pero de ahí para adelante lo que tenemos que hacer es lograr que el crecimiento potencial crezca más que ese 2%. Y para eso tenemos que hacer cosas ahora, pues no podemos estar esperando al 2026 para empezar a preguntarnos por el tema. Y eso tenemos una agenda bien amplia para ese propósito. La famosa agenda, el famoso gabinete de procrecimiento, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer exactamente? O sea, tenemos el pacto fiscal con todo su capítulo de impulso al crecimiento, 36 iniciativas, de las cuales hay varias que ya están en el Congreso, que ya enviamos los proyectos en enero, otros que vamos a enviar ahora fines de marzo, principios de abril, y el gabinete de procrecimiento lo que tiende a focalizarse es en los factores que pueden facilitar la materialización de proyectos de inversión públicos y privados en el territorio, en las regiones, y por eso se han hecho reuniones en Maule, en Los Lagos, en la región de Coquimbo. El ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, da una entrevista hoy día en el Mercurio, en Economía y Negocios, una entrevista de David Lefin, y bueno, él recoge un argumento que en la oposición han enarbolado harto después del famoso 0,2 de crecimiento del 2023, en términos de que el producto per cápita descendió, porque aumentó la población más que lo que creció la economía. Pero además dice que el gobierno tendría que atarse las manos ahora para no caer en tentaciones en el periodo electoral. Dice: si hoy día no se contienen las expectativas, frenando en seco temas como la condonación del CAE, que sigue dando vuelta, ¿se van a controlar las presiones cuando estemos a unos 6 meses de la elección presidencial? ¿Qué le parece? Sí, mire, dos cosas. Primero, respecto al producto per cápita, yo tengo la impresión de que Alejandro no ha mirado las últimas proyecciones de población, porque las últimas proyecciones de población son muy bajas de crecimiento de la población. Entonces, incluso en el 2023, con ese crecimiento 0,2%, incluso así no baja el ingreso per cápita. Eso porque la trayectoria de nuestra población ha cambiado mucho respecto de lo que eran proyecciones... El crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico respecto de lo que eran las proyecciones hace 5 o 6 años atrás. Hay unas proyecciones de CELADE que son las más recientes que indican lo que yo comento. Ya. Y respecto de las presiones de gasto, las tentaciones de gasto, yo esto lo vengo escuchando desde la elección del 2021, que el gobierno no iba a ceder a las presiones, no iba a ser capaz de ceder a las presiones, que el gasto se iba a disparar, que este era un gobierno que, en fin, que por sus características, ¿cierto?, quería gastar más y más, pero bueno, nada de eso ocurrió, o sea, y hemos tenido elecciones de por medio. Tuvimos, ¿cierto?, todas las elecciones del año pasado, todos los años de elecciones, ligadas al proceso constitucional. Entonces, o sea, resistió las presiones, dice usted. Por supuesto, o sea,
Pensemos que el 2022, bueno, se hizo ese ajuste en que se redujo el gasto en 22%. El 2023 el gasto creció 1%. ¿Ah? O sea, han sido años restrictivos, dice usted. Han sido años en los cuales se ha hecho la consolidación fiscal necesaria para evitar que la deuda siga la trayectoria que venía acumulando en años anteriores, especialmente durante el gobierno anterior. Porque o sea, claro, hay que ajustar las riendas, porque el Consejo Fiscal Autónomo hace 2 semanas dijo, básicamente, no hay plata, digamos. O sea, no hay plata para los próximos 4 años para seguir teniendo gastos si es que no hay ingresos permanentes. Esa es la situación. Así es, y la verdad es que yo no puedo sino coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo, aunque signifique repetir una frase que se ha citado en otra parte de nuestra región. Efectivamente, cuando uno hace las proyecciones, lo que ve es que la situación de las finanzas públicas es muy ajustada. Por eso es que, ¿cierto?, para financiar el aumento de la PGU, para financiar el costo de la reforma previsional, la mayor inversión en seguridad ciudadana, hemos planteado ciertos mecanismos para generar más ingresos. Uno de ellos está avanzando en el Congreso, que es el proyecto de cumplimiento tributario. Otros, ¿cierto?, van a venir en las próximas semanas, como es el proyecto de reforma de impuesto a la renta. Quiero que hablemos de eso. El Consejo Fiscal Autónomo lo dice en términos más elegantes, mi ley lo dice en términos más a la bruta. Así lo digo yo, no hay plata. Pero respecto, para terminar con lo de Mico, esto de frenar algunas cosas, como por ejemplo la condonación del CAE, ¿no es el momento de frenarlo nomás y decir, ¿sabe qué? ¿No tenemos plata para esto? O sea, lo que hay que hacer respecto de distintos temas de la agenda de gobierno es adecuarlos a la realidad financiera fiscal que tiene el país. Entonces, respecto del tema del CAE, nosotros siempre lo que hemos señalado es que lo que haya es algo que no le va a restar recursos a otros programas sociales. Tenemos el plazo, digamos, fijamos septiembre como la fecha en que se haría una propuesta y estamos trabajando para eso. Y ese es el criterio con el que estamos trabajando. Ya, ese es el cierre, ese sería el cierre, digamos. En septiembre vamos a tener una propuesta que va a cumplir con este criterio. Oiga, está avanzando bien lo de evasión y elusión, ya veremos la otra parte del pacto fiscal que usted mencionaba. ¿Cuánto afecta lo que pasó en el Senado, el trámite de los proyectos del gobierno? Lo que pasó con la mesa del Senado. Bueno, por supuesto que mientras más tensión y más conflicto haya en el Congreso, más complejo se vuelve el proceso legislativo. Eso no cabe duda y, cierto, no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras, siempre esto ha sido un desafío para el gobierno. Ahora, a pesar de eso, hemos logrado aprobar cosas importantes, como fue el royalty minero en su época. Además, a propósito de la relación con los procesos electorales, el royalty minero se discutió y concluyó la discusión justo antes de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional. Y a la semana siguiente de esa elección, pese a todo lo que generó, se formalizó ese acuerdo y se aprobó la legislación. Entonces, por supuesto, es más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Y en el caso del proyecto de cumplimiento tributario, la verdad que hemos avanzado bastante bien en la Cámara de Diputados, con bastante acuerdo con la oposición, tuvimos una aprobación unánime de la idea de legislar. Hemos ido avanzando en la votación, tenemos una instancia técnica en que se está tratando de concordar indicaciones para algunos temas en los cuales tenemos diferencias. Así que yo creo que por lo menos en eso hemos avanzado bastante bien. ¿Hay una diferencia relevante en torno al aumento del impuesto a la renta para el sector que está en el medio de los bloques que pagan impuesto a la renta? ¿Va a sobrevivir eso? ¿Usted persiste en esa idea? ¿Le sigue gustando? O sea, nosotros, todo lo que ha estado saliendo, ¿cierto?, en la prensa son los planteamientos que el gobierno ha llevado a la mesa con los partidos políticos sobre la reforma del impuesto a la renta. Y nosotros comprometimos que íbamos a hacer todo este proceso de consulta y después de eso íbamos a definir el proyecto del Ejecutivo tratando de recoger, ¿cierto?, la retroalimentación desde esa mesa. Ese balance lo vamos a hacer durante la próxima semana, así que después de eso ya vamos a tener una propuesta del Ejecutivo. O sea, ya pronto debería estar eso. Debería estar bien pronto, sí. Ya, ahí vamos a ver.
Ahí conversamos, Ahí conversamos de nuevo. lo que salió. Oiga, el diputado Enrique Lie, diputado por el norte, de la bancada de Bópoli, dice que se presentó un proyecto para retiro de fondos, dice que hay que retirar el 15% de los fondos previsionales. Es una, con todo respeto, pero es como una cantinela, ¿no? Que sigue dando vueltas. Sí, pues, o sea, desde el cambio de gobierno hemos tenido 3 propuestas de retiro de fondos de pensiones, una un poquito más disfrazada, que era el tema del autopréstamo, que creo que lo discutimos en este mismo programa hace tiempo atrás. En todos ellos, todas esas propuestas han sido rechazadas, no solo por no alcanzarse el quórum constitucional, sino que han sido rechazadas por mayoría absoluta. ¿Ah? Bueno, hay siempre la tentación de distintos parlamentarios de volver sobre el tema pensando que eso es algo más popular. Yo lo que veo es que los mismos parlamentarios y también la misma ciudadanía se da cuenta que los retiros que hubieron durante el gobierno anterior tuvieron un efecto muy contraproducente. ¿Ah? Yo que en esa época estaba en el Banco Central y advertía, ¿cierto?, sobre los riesgos. Todos esos riesgos se materializaron y más rápido quizás de lo que se podría haber pensado. La inflación, ¿cierto? Tuvimos paralizado el crédito hipotecario durante meses. ¿Ah? En fin, entonces, todavía está en condiciones difíciles. Yo creo que todo eso ya, o sea, la evidencia de eso ya está sobre la mesa. No es una especulación o una teoría o una amenaza, sino que algo que lo vivimos y yo creo que nadie quisiera volverlo a vivir. Ministro, a propósito del autopréstamo, igual resucitó el autopréstamo en el proyecto de pensiones, digamos. Sí, pero en otras magnitudes y en otras condiciones, ¿eh? Bien diferentes. Ya, ese le gusta un poco más. O sea, eso es un mecanismo que permite... O lo acepta un poco más. O sea, digamos, tiene la característica de que es efectivamente un préstamo, que se devuelve la plata, porque las propuestas que tuvimos de parte de los parlamentarios son... La segunda parte no estaba tan clara. Era totalmente improbable, ¿no? Oiga, a propósito de eso, la ministra Jara protagonizó una polémica la semana pasada por esta frase, una frase que en 2 partes, pero que quedó el titular diciéndole a los empresarios, paguen mejor. ¿Usted está de acuerdo con la ministra Jara? A ver, yo lo que diría es que ¿cierto? Uno puede tener una mirada más macroeconómica respecto a lo que pasa con las remuneraciones, el efecto que tiene, ¿cierto? Los aumentos generales de remuneraciones sobre la generación de empleo, etcétera. Y otra cosa, el espacio que tiene cada empresa a su interior para resolver sobre estos temas. Yo creo que nadie podría decir que a las empresas, ¿cierto?, están como obligadas a pagar una determinada remuneración. Es parte de la gestión de su empresa. Y aquí, en esa misma entrevista en El País, yo mencionaba que yo creo que todos nos podemos acordar que hubo una época por ahí, por fines del 2019, comienzo del 2020, en que hubo muchos empresarios que a raíz de los temas del estallido social, ¿cierto?, generaron diálogos con sus trabajadores, reconocieron ciertos problemas que habían en las condiciones de trabajo, plantearon ciertas ideas de cómo se podían mejorar las cosas. Hubo unas empresas que querían aplicar esta fórmula del 10 por para los diferenciales de remuneraciones. Pero después, a medida que, bueno, después vino la pandemia, fueron pasando muchas cosas y esas intenciones que eran propias que venían desde el propio mundo empresarial se fueron diluyendo. ¿Ah? Entonces, eso a mí, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es que hay espacios dentro de los cuales, ¿cierto?, las empresas pueden ver el tema de las remuneraciones como parte de su gestión y pagar buenas remuneraciones como una forma de mejorar, ¿cierto?, la satisfacción de los trabajadores, aumentar los incentivos, etcétera. O sea, hay un diferencial. Entonces no me parece que sea como una especie de insulto plantear este tema. Lo que pasa es que muchos economistas, pero también empresarios dicen, esto es un mercado, el mercado del trabajo es un mercado, son muchos mercados en rigor, que uno puede ver agrupado, y ese mercado funciona con unas determinadas características. Usted dice, si los empresarios tienen un diferencial, un margen, un pedazo de acción posible, eso es un diferencial, un delta por sobre lo que indica el mercado en términos de lo que vale el trabajo, digamos, vale en términos monetarios. Claro, o sea, bueno, lo que indican las cifras del mercado del trabajo es que las remuneraciones reales han estado creciendo durante, me parece que son 9 o 10 meses continuados.
a medida que ha ido bajando la inflación. Pero, digamos, espacio para resolver sobre política de remuneraciones tiene que haber. Pensemos en lo siguiente. Cuando estaba en el Banco Central se hizo un estudio muy interesante que fue sobre la movilidad de los trabajadores dentro del mercado del trabajo. Y ese estudio mostró que Chile tiene un grado de rotación o de movilidad mucho mayor que otros países, especialmente comparado con los países de la OCDE. O sea, en Chile, para el estudio de aquella época, mostraba que cerca de 1/3 de los trabajadores se cambia de empleo en el curso del año. Pero esos trabajadores que se cambian no necesariamente se van a empleos mejor remunerados o más productivos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algo en el mercado del trabajo, en el funcionamiento de las empresas, que hace que, cierto, pese a que existe esa movilidad, es una movilidad que no beneficia ni a la productividad ni beneficia a los propios trabajadores. Y revela un cierto grado de insatisfacción con las condiciones laborales en que un trabajador, aunque no gane más, dice, no sé, es que me voy a cambiar porque ya estoy hasta aquí de mi jefe, en fin. Ya, pero... Entonces, yo creo que esas son cosas que nos tenemos que plantear. En ese momento fue un estudio del Banco Central. Yo creo que es un tema país, no es un tema para que nos lo estemos tirando unos a otros. No, sin duda, y es un tema relevante. Ahora, eso será lo que está detrás de la segunda parte de la afirmación de la ministra Jara, cuando ella dice, hay muchos trabajadores que prefieren pasar de lo formal a lo informal porque no les alcanza con el sueldo formal. Y la verdad es que los datos indican todo lo contrario. Los datos indican que el sueldo formal es muchísimo mayor que lo que ganan las personas en el mundo informal, digamos, sin contar las cotizaciones y la seguridad social, digamos. Claro, bueno, hay gente que se entusiasma, ¿cierto?, con la idea de un emprendimiento. Claro, en el margen no puede ser, digamos. Pero es cierto que esa discusión se dio en el contexto de un debate sobre informalidad. Y en el tema de informalidad se ha ido como instalando una idea de una especie de aumento gigantesco de la informalidad en Chile. Todos esos análisis lo que hacen es comparar informalidad con el año 2020. ¿Ya? El 2020 la informalidad en Chile estaba en el piso porque, ¿cierto?, cuando vino la pandemia, los trabajadores informales no pudieron salir a trabajar igual que el resto de los trabajadores del país. Hoy día, todo el diferencial de empleo, por ejemplo, cuando se habla de emergencia laboral, etcétera, cuando se habla de tasas de ocupación, todo ese diferencial está concentrado en el sector no asalariado o parte del cual, o sea, donde la informalidad es parte importante de este. El empleo asalariado hoy día está por encima y bastante por encima de los niveles previos a la pandemia. El empleo no asalariado está cerca de 100.000 personas por debajo. ¿Ya? Hoy día, con el 27% de informalidad que tenemos, estamos por debajo de las cifras de años previos a la pandemia en que llegamos a 30, hasta 32% llegamos. Y eso ocurre porque el tipo de trabajadores que accedían proporcionalmente más a empleos informales, que eran los trabajadores jóvenes y los mayores de 60 años, hoy día no han vuelto plenamente al mercado del trabajo. Entonces, hay una relación ahí entre oferta, decisiones de trabajadores jóvenes, mayores, y de demanda, empleo en el sector informal. Otra controversia con empresarios, a propósito de que la ministra Jara tenía este debate con empresarios. El presidente en la inauguración de un proyecto importante, una desaladora de Los Pelambres, 2.200 millones de dólares, o sea, es una buena inversión. ¿Estaba usted, no, en la ceremonia? Yo estaba, sí. Ahí en el norte, en la zona, en el norte chico. Dijo que se quejaba de que algunos empresarios hacían comentarios denigratorios contra un gobierno que respetaba la voluntad popular o que está elegido por la voluntad popular. ¿Usted está de acuerdo en que hay comentarios denigratorios contra el gobierno? ¿Parte de empresarios? Sí, bueno, yo estaba ahí, como dice usted, entiendo que se está refiriendo a un tuit que había salido poco antes, yo no lo conocía, pero yo creo que más que el tema denigratorio o no, yo creo que hay en Chile, de parte de algunos empresarios, un prejuicio respecto del gobierno que se manifiesta de distintas maneras. O sea, como que se presupone que dado que este gobierno en su programa no hablaba tanto de crecimiento, no había, ¿cierto?, no estaba el tema de seguridad ciudadana,
no le sigue importando, pese a que a toda la evidencia de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha propuesto en estas materias. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace que, digamos, pese, por ejemplo, a haber presentado por primera vez un proyecto comprensivo, de regulación comprensiva de los permisos sectoriales para hacerse cargo del tema de la demora de permisos de inversión, ¿qué es lo que hace que, habiéndose hecho eso, se siga argumentando de que no interesa el crecimiento, de que no interesa la inversión? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace que, cierto, dedicándole los recursos, todo el trabajo legislativo que se ha dedicado a los temas de seguridad ciudadana, se siga repitiendo que al gobierno no le interesa el tema? Entonces, yo no lo sé, porque, o sea, me cuesta entender por qué. Bueno, quizás tiene que ver con, no sé, cosas que se dijeron o todo lo que fue la época previa a las elecciones, todo el periodo, ¿cierto?, de la pandemia, qué sé yo. O sea, la plataforma del gobierno, ministro, usted sabe que la plataforma del gobierno, algunos hablaban de decrecimiento, incluso en el periodo de la convención. Algunos encontraban que el país tenía que decrecer porque el crecimiento trae unos perjuicios que indeterminados. Sí, pero quienes hablaban de decrecimiento no correspondían a ninguna fuerza del gobierno. Ese es un discurso que no ha estado nunca dentro ¿De ningún partido del gobierno? ¿No hay gente del Frente Amplio que piensa que el decrecimiento como una posibilidad? El sesgo antitratados de libre comercio, ministro, ya, pero, o sea, no lo inventó la prensa. A ver, puede que haya individuos, ¿cierto?, que tengan esos temas, que piensen esas cosas. Si no, cualquier individuo, pero el presidente puso de subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales a una persona que estaba contra los tratados de libre comercio. Pero los gobiernos hablan por sus hechos. ¿Ah? Hablan por las reformas que proponen, por las acciones que toman en sus políticas públicas, y yo creo que este es un gobierno que en las acciones que ha tomado, las reformas que ha propuesto, ha mostrado una preocupación por estos temas que responde plenamente a lo que es la preocupación del país. Puede ser, lo que pasa es que aplica esto de cría fama y échate a la cama, digamos, porque o sea, este gobierno llegó al poder diciendo que el país tenía una economía extractivista, que valía poco, porque era llegar y sacar unas piedras, digamos, contra los tratados de libre comercio, pensando en la idea del crecimiento. O sea, había argumentos como para pensar que, lo que dice Ricardo Mella, el presidente de la CPC, que una parte del gobierno, una parte de la alianza política tiene un sesgo antiempresarial, digamos, ¿no? Sí, pero nuevamente, o sea, los gobiernos hablan por sus acciones. ¿Ah? Y si el gobierno tiene, por un lado, ¿cierto?, todas estas propuestas relacionadas con los permisos para inversión. Si tiene, por otro lado, en todos los temas de diversificación productiva, oportunidades de desarrollo futuro, litio, hidrógeno verde, energías limpias, economía digital, tiene metas ambiciosas para este periodo, tiene pasos que se están dando en esa dirección. Porque, por ejemplo, en esa misma actividad en Los Vilos, el presidente dijo que el día 26 se iba a anunciar la distribución, los criterios para clasificar los salarios como salarios protegidos, salarios estratégicos y salarios que iban a estar abiertos a la inversión privada. Que es una cosa que estaba pendiente en la política del litio, digamos. Exactamente, y esto va a ocurrir la próxima semana. El martes. Pese a que hemos tenido personeros, ¿cierto?, del mundo privado que han dicho que no hay ningún avance, que estas cosas no se van a saber hasta fines de año. Rápido, entonces entonces resulta que uno intensifica el trabajo, saca decisiones, pero los calificativos siguen ahí, son los mismos. ¿Ah? Es como yo en esa misma entrevista del País decía que curioso es que quienes se equivocaron en sus proyecciones para el 2023 critican a los que acertaron en sus proyecciones. Bueno, puede ser, pero es que así el debate. Oiga, a propósito de proyecciones y de frases, ¿qué quiso decir el presidente con eso de más Narbona, menos Craig? ¿Usted entendió eso? No, la verdad es que no. ¿No lo entendió? No sé bien a qué se refería. Porque hablé con una persona muy cercana al presidente que dice que es un acertijo, pero el Mercurio dice hoy que parece que es una alusión a la familia Luxich. ¿Puede ser o no? No lo sé. ¿No? Ya.
Veamos. Oiga, a lo mejor hay alguna explicación de eso. A propósito de empresas privadas, Huachipato, ¿cuándo tiene que el Estado proteger a una empresa? Protegerla de, por ejemplo, el dumping o de algunas otras condiciones que son propias del mercado y que la perjudican. Claro, bueno, cuando se habla de dumping, es cierto, a lo que se refiere es que esa empresa está vendiendo o está exportando hacia Chile a costos menores a sus costos de producción o los precios que cobra en otros mercados. Eso, cierto, es un fenómeno que está reconocido, regulado en todos los acuerdos económicos internacionales, en la OMC, en los tratados de libre comercio que tenemos, y para resolver sobre eso tenemos una institucionalidad que es la Comisión de Distorsiones, ¿ah? Entonces esa Comisión de Distorsiones, su foco no es proteger a una empresa, su foco es determinar si existe evidencia de dumping y si existe evidencia de dumping, aplicar salvaguardias, ¿cierto? Aplicar aranceles compensatorios. O sea, mantener una competencia limpia, por decirlo así. Exactamente. ¿Ah? Y eso es lo que ocurrió, ¿cierto? A partir de el reclamo que hicieron dos empresas, ¿cierto? Sobre esta materia. Funcionó esa comisión, determinó que existía indicios de dumping, aplicó un arancel provisorio hasta que haya una evaluación definitiva sobre el tema, cosa que va a ocurrir dentro de algunos meses más. Eso es. Entonces, no es una institucionalidad cuyo propósito y la forma en que actúa es simplemente hacer viable una determinada empresa, una determinada actividad económica, sino que corregir las distorsiones que se pueden producir en el comercio internacional. Ahora, al corregir esas distorsiones, evidentemente se puede lesionar el interés de una empresa china, y China es uno de nuestros principales socios, si no el principal socio comercial, digamos. Entonces, ¿cuánto le preocupa al gobierno la situación en términos de lo que puede pasar con los trabajadores de Huachipato y todos los trabajadores indirectos que se pueden ver afectados, son unas 20.000 personas, y lo que puede pasar con los chinos, digamos? Yo creo que mientras estas decisiones se tomen en base a la institucionalidad que nosotros hemos definido y que es consistente con la institucionalidad de los tratados comerciales, no hay nada que temer. ¿Ah? Otra cosa es si nos salimos de ahí. Por ejemplo, hay unos diputados que anunciaron una reforma constitucional para aplicar una sobretasa de 50% a las importaciones de acero chino. Eso es totalmente incompatible con todas las normas internacionales, y lo único que nos puede generar son sanciones que afectan al conjunto de la economía. Ya no, ¿Ah? Claro, no sanciones solo de China, digamos, como no sería una venganza, digamos, sería una sanción reglamentaria. Por supuesto, hay sanciones que afectarían a toda nuestra economía. Entonces, eso no lo va a patrocinar el Ejecutivo de ninguna manera, y necesita patrocinar el Ejecutivo, ¿no? Por supuesto que no, por eso es que se plantea como una reforma constitucional usando este resquicio que han utilizado los parlamentarios ya durante varios años. Afortunadamente la gran mayoría de los casos no han tenido éxito, pero digo afortunadamente porque estamos hablando de la institucionalidad sobre la iniciativa en materias fiscales y tributarias, que sería el caso. ¿Eh? Ministro, ¿cuánto le preocupa al gobierno que SQM, que va a ser un socio importante de Codelco, se supone, si es que todo funciona más o menos como está establecido en materia del litio, tenga un problema en sus accionistas? Hoy día aparece una entrevista de Víctor Cofré a Frank Ha, que es el CEO de Tianqi, que tiene el 24% de SQM, tiene 4.000 millones de dólares invertidos a ellos, a propósito de inversión extranjera. Y él dice, bueno, primero hay un conflicto con los controladores de SQM, dice que está extremadamente descontento por algunas cosas que han pedido a la Fiscalía Nacional Económica, pero aparte de eso dice, estamos muy interesados en saber qué se esconde detrás del acuerdo entre Codelco y SQM. Yo sé que es una cosa que tiene que ver con los accionistas de una empresa privada, pero en cuanto va a ser socia de Codelco en el tema del litio, ¿cuánto le preocupa al gobierno esa situación en SQM como futuro asociado de Codelco en el Salar de Atacama? Sí, bueno, como usted bien señala, es un tema entre los socios de una empresa privada. Difícilmente uno podría meterse en medio de cualquier discusión que haya de ese tipo.
Lo que sí está claro es que la distribución de responsabilidades dentro del directorio de SQM y la manera en que se inserta Tianqi tiene que ver con un pacto de accionistas que a su vez está ligado a un fallo de la Comisión Antimonopolio del momento en que el ingreso a la empresa se produjo. Entonces, digamos, uno, más allá de desear que se resuelvan ciertos los conflictos que hay, que la gente se lleve bien, digamos, claro. Que hay en un potencial socio de Codelco, que no hay mucho más que uno puede agregar. Pero hay un socio que dice que hay algo oculto, que hay algo que se esconde detrás del acuerdo con Codelco. ¿Cómo podría yo adivinar qué es lo que el señor Ja piensa que está oculto? Son como varias derivadas. ¿Usted piensa que hay algo oculto? Es como esa frase de... esa frase de Churchill. Le prometo que no le estoy pidiendo que haga la exégesis de Frank Ja. Lo que le pregunto es si usted cree que hay algo oculto, secreto, en el acuerdo entre Codelco y SQM. La negociación entre Codelco y SQM ha sido una negociación reservada, que es propia, ¿cierto?, de cualquier negociación entre dos empresas, cualquier negociación corporativa, de la cual se explicó sus bases en diciembre, me parece, sí, creo. y donde ahora se acaban de dar las partes 2 meses más para culminar todo ese proceso de negociaciones. Yo me imagino que a Tianqi, como socio de SQM, le interesará conocer todos los detalles de eso, pero de ahí a atribuirle, ¿cierto?, alguna intencionalidad de que hay algo oculto detrás, por supuesto que hay un